Ignacio, ya estamos pasados, ¿no? Los días del Día de la Bandera, nuestro programa va el domingo, pero no queríamos dejar de rendirle homenaje y hacer un poco un paso sobre esta historia tan cara para los rosarinos y todos los santafesinos, ¿no? Creo que acontecimientos importantes para la historia, como en San Lorenzo, la batalla de San Lorenzo, o como fue en Rosario el enarbolamiento por primera vez de la bandera, nos apegan mucho a esta historia de próceres que quedan guardados como héroes en nuestro correlato, pero que al fin y al cabo fueron humanos, como podés ser vos, como podemos ser nosotros. ¿Cómo era Belgrano? Bueno, la verdad que no te podría decir, por supuesto, sabemos lo que hizo Belgrano, ¿no? Sí. Y tiene que ver con lo que estabas señalando vos al principio de la introducción, muy completa. Creo que lo interesante es que Belgrano puede mostrar, por supuesto que es un recorrido personal, es en lo complejo que fue el recorrido, porque estuvo a cargo de los ejércitos revolucionarios en diferentes frentes de la revolución, pero antes había tenido ya una importante gestión, podríamos decir, política, desde 1810 y desde antes. Es decir, la vida de Belgrano fue pasando por casi todos los hitos más importantes de lo que después fue esta historia patria, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en ese caso podría decirse que es excepcional, pero al mismo tiempo es muy significativa de lo que era la vida de las personas que se involucraban en la revolución, es decir, una vida totalmente impredecible, ¿sí? Sí. Y bueno, que en realidad se capeaba, podríamos decir, a partir de una serie de convicciones fuertes. Uh-huh. Esa serie de convicciones, por supuesto que en contacto con la coyuntura inmediata, podían cambiar de forma, es decir, podemos encontrar a Belgrano siendo monárquico en un momento, sí, o siendo un poco más republicano en otro, uh-huh, proponiendo buscando una monarquía europea y después proponiendo una monarquía incaica, etcétera. Sí. Esto tiene que ver con, como siempre, y como es la política, y también hoy es la política, con un margen de pragmatismo muy fuerte. Ahora, sí hay grandes diferencias en lo que era en ese momento hacer, podríamos decir, política y lo que es ahora. En ese momento el panorama estaba mucho más abierto y las cuestiones eran más impredecibles. Por supuesto, hay muchísimos casos, no es el caso de Belgrano, pero de personas que se involucraron en esa política revolucionaria terminaron fusilados, etcétera. Sí. Entonces, me da la impresión de que en Belgrano podemos encontrar, como en muchos otros, ese compromiso con un conjunto de ideas que le dieron una especie de mapa frente a una realidad tan mudable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, bueno, en los registros uno puede encontrar que lo lleva a Belgrano justamente a involucrarse tanto, siendo que, bueno, tal vez su situación personal no lo afectaba tanto como para dejar que las cosas pasen, ¿no? Bueno, hago un poquito de historia previa, ¿no? Sí. A la situación de, como vos decías, esta revolución fue una revolución que trasciende los márgenes de lo que hoy es la Argentina, uh-huh, y se origina, se desencadena, más allá de que había condiciones previas, por supuesto, que explican después qué pasó, sí, pero se desencadena con una crisis monárquica, es decir, con unos acontecimientos que pasan del otro lado del Atlántico. Sí. Antes de ese momento, Belgrano se había formado en España, precisamente, era hijo de un gran comerciante de Buenos Aires, sí, un gran comerciante que había venido, era genovés, pero se había instalado durante los últimos años, digamos, de la colonia, había hecho fortuna en el comercio monopólico entre Buenos Aires y la península, y con los fondos que le había redituado ese comercio había enviado a uno de sus hijos a formarse en leyes en España. Ese hijo era Manuel Belgrano. Sí. En ese momento, Belgrano entra en contacto con un montón de ideas que estaban circulando. Algunas estaban incluso circulando dentro de las instituciones educativas de la misma corona, y esas ideas tenían que ver en general con el ideario ilustrado, ¿sí? Que consideraba que un buen gobierno ya no era atenerse a las normas divinas, sino que el buen gobierno se medía en la medida que podía satisfacer materialmente al pueblo. Es decir, las ideas económicas eran muy importantes para gobernar bien. Y este era el mismo ideario que tenía la monarquía borbónica. Uh-huh. Por eso, bueno, se lo considera Belgrano un gran economista, etcétera. En realidad,
esa economía era un arte del gobierno, podríamos decir, si tenemos en cuenta cómo eran el universo de ideas de ese momento, más en boga. Formado con esas ideas, Belgrano llega a Buenos Aires como, podríamos decir, funcionario de la monarquía, a hacerse cargo precisamente del Consulado de Comercio. Sí. El Consulado de Comercio era la representación corporativa de los comerciantes de Buenos Aires. Su misión era tratar de introducir esas nuevas ideas de la economía en el universo económico de Buenos Aires. Mientras estaba haciendo esto es que ocurre toda esta crisis de la monarquía borbónica y Belgrano, como una persona manejando, digamos, las ideas del momento, con contactos en la sociedad y en la élite porteña, se ponen en contacto con un grupo de personas que empiezan a pensar salidas posibles a esa crisis. Ya no está el monarca, hay un virrey, pero ese virrey tiene muy poca legitimidad, entonces hay que buscar una salida. Una de las salidas que se encuentra, que empieza a pensar Belgrano y un grupo de personas, es rendirle como virreinato fidelidad a la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, que era la mujer de el rey el príncipe de Portugal. ¿Sí? Ahí empieza, podríamos decir, esa vida política de Belgrano en la coyuntura de la crisis revolucionaria, y de ahí en más, bueno, se desarrolla como uno de los líderes de la revolución, ¿no? En cierta forma, bueno, más allá de cuestiones que ya conocemos como historiador, ¿cuál crees que es los puntos más importantes del legado que nos puede haber dejado Belgrano a los argentinos? A veces me cuesta entender qué es lo que se quiere decir con legado. Creo que lo que podemos buscar en la historia, más que en la vida específica de Belgrano, podemos buscar en la situación en la que se desarrolló, digamos, en la vida de Belgrano. Sí. Y ahí podemos encontrar de todo, se podría decir, ¿no? Una de las cosas es lo que yo marqué antes, que es este compromiso con un cierto conjunto de ideas, digamos, que él consideraba que podían llevar a toda una población a un mejor estado, sí. Se puede decir, a un ideal, acercarlo a un ideal, y consideraba que eran las ideas por las que él se comprometía a las que podían llevar a ese ideal. Bueno, eso creo que es un punto importante a tener en cuenta, es decir, pensar que se puede uno comprometer con una serie de ideas y actuar en consecuencia. Bueno, después es el nivel de compromiso que se pone para esas ideas. No se dice que Belgrano murió pobre. Sería una exageración decir que murió pobre porque en esas sociedades la pobreza y la riqueza no se medían a nivel individual y depende de cómo uno naciera y en el estado que naciera. Es muy difícil que una persona que había nacido en la élite estuviera sumida en los últimos niveles de la pobreza al final de su vida. Pero sí es cierto que él no mantuvo ese negocio familiar, etcétera, y se jugó por otra cosa, digamos. Ahí sí también podemos encontrar, digamos, esa convicción por el conjunto de ideas y una idea de trascendencia de lo personal, ¿no? Tratar de ir un poquito más allá del interés inmediato. Ahora, lo que por lo menos se conoce en el ideario popular, que él le regaló su reloj o se lo dio como medio de pago al doctor que lo estaba atendiendo y que su lápida fue hecha de un mármol que provenía de su vivienda. ¿Eso es real? ¿Es fidedigno? ¿Está constatado? La verdad es que yo no investigué particularmente sobre el tema para decir si eso es así o no. Sí es interesante como parte de una historia que se construye, ¿no? Sí. Eso es interesante, qué nivel simbólico después se le da a Belgrano, etcétera. Y eso también tiene que ver con lo que estaba diciendo, cómo hoy se considera, y este es un valor me parece que se puede rescatar, se considera que para construir un futuro venturoso hay que comprometerlo todo personalmente. E incluso, digamos, el reloj, es perder todos los bienes materiales en pro de un bienestar superior. Más allá de que haya sido cierto o no, lo interesante es que uno de los que se denominan hoy fundadores de la patria esté envuelto en ese final para construir una historia así, ¿no es cierto? Está bien. Sí, muy claro, que quede como ejemplo, que hay que darlo en cuerpo y alma todo, o sea, el compromiso por el bienestar común de todos, por sobre todas las cosas. Es un buen ejemplo Belgrano, más allá de los
cierto o no que tenga, es interesante también que se siga construyendo y se siga creyendo eso hoy, ¿no? Me parece que eso también construye comunidad. Bien. Ignacio, bueno, gracias por este contacto y estamos, cuando lo creas, nuevamente en comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvimos en contacto telefónico con Ignacio Martínez.